Bueno, ya se lo decía desde el arranque del programa, en la Ciudad de México la variante Delta del COVID-19 ya es dominante. Del total de casos positivos, entre 60 y 65% corresponden a esta variante altamente contagiosa. Le agradezco mucho a Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, que me tome la llamada para hablar al respecto. Buenos días, secretaria, ¿cómo le va? Buenos días, Pascal. Bueno, Saludos a ti y a tu auditorio. gracias igualmente y muchas gracias por estar con nosotros. Entiendo que esto se desprende, digamos, de las muestras que se secuencian y de ahí saben que este porcentaje pues ya manifiesta la presencia de Delta. Sí, así es. Es una muestra. No son todas las muestras que resultan positivas. Solo es una estimación, pero es una estimación bastante consistente con lo Ujú. que se había venido viendo en las semanas previas, donde la 519, la variante conocida como mexicana, fue desplazada en un en principio estaba presente la alfa, que sigue, y la gamma, que también se mantienen, y la delta se empezó a identificar, pero conociendo el comportamiento en el mundo y en distintos países, lo que sí estábamos previendo es que esta fuera en las siguientes semanas la dominante, porque es mucho más capaz de infectar y de transmitirse. Ya, ¿puede darnos más o menos una idea de qué tan rápido ha avanzado? Digamos, no sé, si tiene datos de hace un mes o hace 2 semanas, qué porcentaje de muestras pues daban cuenta de la presencia de esta variante. Pues en la semana 22 teníamos, por ejemplo, el porcentaje de alfa identificado era de 13%, de gamma 22%, y nosotros solo habíamos identificado 6 casos en Ciudad de México. Y eso significa que de la semana 22 a la 27 se aceleró su presencia. O sea, 6 casos, me imagino que ni siquiera pintaba estadísticamente. Eran 6 casos que nosotros habíamos identificado, claro, Ujú. en nuestros hospitales, y todos sabíamos que los hospitales estaban identificando, otras unidades estaban identificando casos, pero estaríamos hablando como del 10-15%. 10-15%. Entonces subió, digamos, vamos a decir que de 15 a 65 en cosa de 5 semanas es un avance Así es. realmente rápido. Sí, así es, y la estimación es que en las próximas semanas será la variante dominante. Bueno, Ya. ya de hecho es, al pasar del 50%, pero que desplazará al resto. Bueno, leía yo, pues esta misma madrugada, información proveniente de Australia, donde ya está, pues plenamente probado que Delta se contagia incluso en espacios abiertos. ¿Qué tipo de recomendaciones lanzará la autoridad sanitaria en la capital para hacer frente a ello? Pues en la capital seguimos insistiendo con las medidas que se han propuesto desde el inicio. El uso de cubrebocas de manera correcta es fundamental. Si lo usamos todos, nos protegemos entre todos. No importa si es espacio cerrado, si es espacio abierto y sobre todo si hay aglomeración de personas. También la ventilación, porque si bien si en cualquier sitio puede transmitirse, la probabilidad de transmisión se reduce enormemente cuando son espacios ventilados, espacios al aire libre, se reduce mucho. Y también pues la autocontención en términos de la movilidad. O sea, por ejemplo, tenemos el fenómeno de los niños que están teniendo mayor positividad, pero los vemos en los centros comerciales, los vemos en las reuniones, los vemos Ujú. en muchos sitios. Estamos viendo muchos niños que podrían estar, y entendemos que está ya muy cansada la población, los niños y los jóvenes en particular, una pandemia muy larga, pero podrían, en lugar de un sitio cerrado, estar al aire libre y reducir la probabilidad de infección. Secretaria, ¿se está haciendo seguimiento de casos, particularmente de Delta, para pues advertir a los contactos sobre la posibilidad de estar infectados y ellos a su vez seguir transmitiendo esta variante? Sí, en el caso de de todos los positivos, Ujú. independientemente de si se secuencia su muestra o no, se hace aislamiento y seguimiento de casos en todos.
Esto es importante porque es lo que nos permite desplegar el apoyo de la Ciudad de México, el monitoreo, la orientación para que vayan a atención temprana si se requiriera hospitalización oportuna y también en el caso de todos los que identificamos en los kioscos, que no es un grupo menor, Ujú. ahí es donde hacemos la prueba confirmatoria y en los centros de salud y en los módulos de atención respiratoria del IMSS y en sus UMFs se da un tratamiento estandarizado. Ya. Entonces, todo esto es lo que se está haciendo, pero sí se hace seguimiento independientemente de que se sepa qué variante es. Antes del corte me queda como un minutito y después le pediría que se quedara un momento más con nosotros, pero ¿sabe cuántos casos de menores de edad infectados hay en la capital? Hospitalizados no tenemos en este momento ninguno, Sí. pero de nuestros hospitales de la Ciudad de México. Pero sí el incremento de pruebas ha resultado, pasó del 10% de pruebas positivas en menores de 18 años también en este grupo de semanas, de la semana 18, no, perdón, de la semana 16 Ujú. a 20% en la semana pasada. Entonces Entonces sí está incrementando. se dobló en cosa de 9 semanas. Bueno, entonces le decía, tengo que hacer un corte obligado, si me permite, regreso enseguida con usted para hacerle un par de preguntas más, si es tan amable. Con gusto. Gracias, gracias. Regresamos enseguida con Oliva López Arellano, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Regresamos. Agradezco mucho a la Secretaria de Salud de esta capital, la doctora Oliva López Arellano, que me haya esperado en la línea. Doctora, dado que el dato a nivel nacional de la presencia de Delta en muestras secuenciadas es de 37% y quizá de 65% en la capital, ¿cómo explicamos que se haya desarrollado tan rápidamente? ¿Cuáles son, digamos, cuál es el origen? Hay ciudades del país, aquí hemos hecho muchas entrevistas al respecto, pues que dice que tiene que ver en muchos casos con viajes de graduación a lugares de playa como Mazatlán, Cancún, Los Cabos. En el caso de la Ciudad de México, ¿qué información tenemos al respecto? Bueno, el caso de la Ciudad de México, lo fundamental que nos pone en mayor, digamos, riesgo de prácticamente tanto de la transmisión como de la presencia de variantes, como del incremento de casos, tiene que ver con su complejidad, su dimensión metropolitana, su densidad de población y la movilidad, ustedes saben que es una movilidad intensa que caracteriza a las Ujú. megalópolis. Entonces, esto es, digamos, clave y por supuesto que es el punto neurálgico de intercambio comercial, financiero y también de recreación. Ya. Entonces esto hace que mucha gente pase por aquí, aunque no se quede, pasa por la Ciudad de México, tiene, digamos, esta característica. Ya, pero digamos, en algún seguimiento específico que hayan hecho, ¿encontraron la vía por la que llegó a la capital esta variante? Digamos que no tenemos algo tan específico. No tenemos algo tan específico. Llegó al país lo que identificamos y fue lo que se informó desde la Dirección General de Epidemiología y el INDRE, que llegó al país primero, el primer grupo, el primer brote que se identificó fue en un estado del centro del país, Ujú. en un evento de capacitación San Luis de Potosí. trabajadores que vinieron de distintos lados Sí. y fue donde primero se identificó esta variante. Pero ya una vez en el país, pues ya es una forma muy fácil de que se disemine, Ujú. dada su alta capacidad de contagio. Le preguntaba en el bloque anterior si habría pues alguna medida especial o alguna recomendación particular dada la contagiosidad de Delta, aunque entiendo que usted me dice que básicamente seguirán siendo las mismas medidas. Sí, porque digamos, lo que tenemos que cortar es la cadena de contagio del virus SARS-CoV-2, Sí. independientemente de la variante. Entonces, esas medidas generales son muy importantes y lo que está haciendo la Ciudad de México también es acelerar la vacunación. Esta semana vamos a aplicar 1 millón de dosis. Ujú. Estamos muy interesados y casi seguros que la gente tendrá una excelente respuesta a esta convocatoria y completaremos para el próximo lunes, ya vamos a tener al 74% de la población mayor de 18 años por lo menos con una dosis.
y esto es también un elemento que contribuye a disminuir y a romper la cadena de contagio, porque reduce el riesgo de infección grave y muy grave, de enfermedad grave y muy grave. ¿Qué va a Entonces, por pasar un con lado, el la semáforo? protección y por otro lado, Ujú. la vacunación. Muy bien, ¿qué va a pasar con el semáforo epidemiológico? Se está discutiendo, están ajustando algunos parámetros justo por las nuevas condiciones, dada la condición ya de que el país se está vacunando y que se ha Ujú. avanzado en vacunación. Entonces, lo que se nos informó está en revisión. Los indicadores se mantienen los 10 indicadores, pero están modificando algunos parámetros. Por lo pronto, esta semana la ciudad queda en amarillo y veremos ya con la comunicación oficial de cuáles fueron los ponderadores que se modificaron, Ujú. pues la calificación que ¿Para obtenemos. cuándo será esto? Estimamos que siempre nos comunican jueves o viernes Ujú. el semáforo. Entonces supongo que será del nivel federal, la Secretaría de Bueno, Salud del Gobierno de México. Supongo que será este jueves o viernes que nos harán la comunicación. estaremos pendientes. Y por último, en cuanto a hospitalización, ¿cómo estamos en estos momentos, doctora? En estos momentos estamos con 2.000 hospitalizados, 2.108 para ser Ujú. exactos, con un 44% de ocupación. Pues muy bien, yo le agradezco como siempre la oportunidad de conversar. Con mucho gusto. Buen día. Gracias, gracias Oliva López Arellanos, la secretaria de Salud de la Ciudad de México. Retomo el dato que nos comentó al principio, me parece pues impresionante. En 5 semanas, de la semana 22 a la 27, pasó la presencia de Delta, esta variante del coronavirus antes conocida como India, que pues generó muchísimos estragos en ese país, pasó de representar entre el 10 y el 15% a representar entre el 60 y el 65%. Eso pues es la muestra de qué tan contagiosa es y qué tan dominante puede llegar a ser, y por eso la importancia de que extrememos las medidas. Le contaba a la secretaria y se lo reitero a usted, pues en las últimas horas en Australia están buscando a personas que estuvieron en un partido de rugby, un partido abierto en un estadio, porque pues hay evidencias de que ahí se contagió mucha gente y quieren localizar a sus contactos para aislarlos, lo cual quiere decir que esta variante del COVID pues es mucho más contagiosa, se contagia al aire libre, cosa que las variantes anteriores pues no tenían tal capacidad de hacer, ¿no? Que no fueran contagiosas al aire libre, pero no tanto como esta variante Delta. Así que pues a extremar precauciones ante esta información que estamos recibiendo. 7:47 en el tiempo del centro. Regresamos enseguida.